rápidamente y nos vamos con un invitado muy especial. Félix Novoisiano está con nosotros directamente desde los pasillos del Congreso. Félix, ¿cómo estás? Contento, de verdad. Tenía mucho tiempo sin venir acá y me siento en mi casa cada vez que piso esta cabina. Así es, nosotros también muy alegres de tenerte. Félix, cuéntame cómo te está yendo en el Congreso, qué ha pasado, cuál es la nueva iniciativa, esta legislatura que apenas empieza, Mira, que nos encuentra en pleno proceso electoral. ¿Se está trabajando o no? ya se han empezado los trabajos formalmente. En algunos casos se puede ver que las sesiones del Congreso, el quórum está algo más reducido en algunas ocasiones, en otras no. Y en esta semana, principalmente el día de ayer, el Congreso Nacional, el Senado, estaba sesionando y ahí aprobaron varios proyectos de ley en primera lectura. Uno de ellos fue uno sobre el tema del uso eficiente y de desarrollo sostenible de la electricidad y de los diferentes tipos de energías, que fue una iniciativa del senador de la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, que ahí busca el tema de promover el tema de las energías renovables. Y ese proyecto de ley se aprobó, como dije, el día de ayer, y resulta que ha habido también iniciativas anteriores sobre eso. Incluso tenemos una ley vigente del tema de... O sea, se aprobó en el Senado. Se aprobó en el Senado en Llegó a la primera Cámara, lectura. pero no ha llegado a la Cámara de Diputados. Todavía. Falta una segunda lectura que se va a hacer en la próxima semana. Eficiencia energética. De eficiencia energética. Me gustaría verlo. Se lo Porque mira, el señor Mariotti, Charlie Jr., sabe un poquito lo que no sabemos nosotros de electricidad. Yo vi como el resumen del proyecto, el ahorro del consumo. Eso no es un tema de una ley. Para nada. Eso al final no es más que un enunciado. Sí. Porque como tú... Y siempre ha sido una meta. Claro. Siempre en las prácticas y en los talleres de energía eléctrica, ¿verdad? Y del debido uso se habla de la eficiencia, del consumo, pero eso... Es un tema de conciencia, es un tema de educación, es un tema de tu propio criterio, es un tema tecnológico, de las tecnologías, las que se aplican, del órgano regulador, del suplidor del servicio, en este caso las sedes, o si estás conectado a un sistema de los privados, sí. El caso Verón, Punta Cana, Bávaro en sentido general, luz y fuerza en las terrenas. Y aún con el debido conocimiento en cuanto a lo de eficiencia eléctrica, yo creo que solamente uno aprende a respetar el uso y a no desperdiciar, ¿verdad? A no dejar luces prendidas cuando uno lo está usando, cuando paga la luz. Sí. También que quería decir sí algo. Es importante, perdón que te interrumpa, Novita, el tema de las renovables, porque en estos días de la energía limpia, en esos días se ha desatado una campaña contra el tema de los paneles solares, por el gasto tributario, por las exenciones que tiene, que fue un logro, que fue una iniciativa del Congreso Nacional de cuando estábamos nosotros, tu padre y yo, que ahí se decidió, de acuerdo con el gobierno, la Superintendencia de Electricidad y la CDEE, ¿verdad? Promover el tema de los paneles solares. Que ahí va uno de mis temas con esa iniciativa recién aprobada en primera lectura, de que tenemos esa ley, la del 2007, que usted acaba de decir, de los incentivos de las energías renovables. También el tema que tiene que ver con el uso eficiente es algo que en sí se encuentra en la Ley General de Electricidad, la 125-01, que incluso ahí establece de cómo se puede usar la energía. Y el tema de regular un uso eficiente de la misma es algo complejo, porque la energía se transforma, no se crea de la nada. Que esos son algunos puntos que se tienen que tomar en cuenta. También la ambigüedad que tiene el mismo proyecto deja como eso tan aéreo que no tiene como una definición concreta. Y otra de las iniciativas que se aprobó en primera lectura el día de ayer se encontró el tema del teletrabajo, que dentro del mismo proyecto es una modificación al Código Laboral, principalmente añade unos artículos que habla de qué consiste el teletrabajo y cómo se puede implementar en las empresas. El tema del teletrabajo en este cuatrenio se ha debatido mucho, tanto en la Cámara de Diputados... Desde el 2019 y el tema del COVID, teletrabajo, jornada reducida. Sí.
Y sucede que a la hora de haber tantas iniciativas de la misma, porque vamos a ver, en la Cámara de Diputados hay 3 proyectos de diferentes proponentes. Una de Lourdes Cerrulle, uno de Orlando Salvador Jorge Villegas, y hay otro de otro legislador del Partido Reformista que lo había introducido también, de Máximo Castro. Y en el Senado está una de Aris Iván Lorenzo y de Santiago José Zorrilla. ¿Y qué pasa a la hora de haber tantas iniciativas? Por ejemplo, la del Senado, que se ha aprobado varias veces. Llega a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, a la hora de haber también otras iniciativas sobre teletrabajo, puede ser que se fusione o que se engavete la otra iniciativa para darle prioridad a la que depositó uno de los diputados. Y entra a un círculo vicioso que al final nunca logra promulgarse la ley que se quiere buscar del teletrabajo, por la gran cantidad de iniciativas y también el deseo de muchos de los proponentes de ser el quien llevó el principal proyecto que fue aprobado. Que ese ha sido uno de los problemas muchas veces dentro de un Congreso bicameral, de que un legislador en la Cámara Alta, en el Senado, deposita algo, también alguien en la Cámara de Diputados deposita el mismo proyecto, y entra con una pelea de intereses de quién va a ser el que encabezó ese proyecto. Eso ha sido históricamente, ha sido así. Eso no hay manera de evitarlo, porque al final, imagínate, ¿cómo tú le dices a un diputado o a un senador no sometas tal cosa? Al final, ahí entra el departamento de comisiones. Sí. Entra el departamento de comisiones, en cada lugar entra la comisión coordinadora, el liderazgo del presidente de la ética de los legisladores del Senado, también, porque hay muchos legisladores que se encargan de robar proyectos, de claro, reciclar, y luego lo asumen como propios. Hay gente, hay recicladores. Yo lo viví y lo viví con colegas que cuando perimían los proyectos y venía la agenda priorizada, salían a cazar proyectos. Realmente. A cazar proyectos. Y ahí se ganaban su boche. Entonces, yo particularmente en mis 14 años yo nunca fui al banco de proyectos. A la recicladora. No, a la recicladora nunca fui. Gracias a Dios. Pero tampoco en el sentido, tampoco me preocupaba mucho por someter muchos proyectos. Calidad sobre cantidad. Claro, por eso me aprobaron leyes de mucha trascendencia y de mucha importancia. Porque nunca me fui por la vía de que no, yo soy el que más proyectos someto. Sí, era el que más participaba en las discusiones. Era el que más opinaba. El que más escribía. Porque te lo leía todo. El que más escribía. Yo estuve ahí y lo comprobo. Yo estuve ahí y lo puedo comprobar. Hay senadores y senadoras que deben tener un archivo completo, deben, así, de escritos y recomendaciones mías, opiniones, digo, en ese entonces, don senador. Ahora es don productor y don conductor. Entonces, ay, don secretario. Colegas, 2 puntos, saludos y por ahí arrancado. A veces manuscrito de mi puño y letra, muchas otras no manuscritas. Pero en el Congreso es eso. El Congreso es eso. Y lamentablemente, usted sabe que hay mucha gente que llega que no sabe ni un carajo de para qué es eso. Por eso, fíjese usted que en su bumper el Congreso, dice, el Congreso, ¿con qué se come eso? Rima, y es una realidad. ¿Con queso o con besos? Depende. ¿Qué más? Bueno, que en esta legislatura el trabajo posiblemente no sea tan eficiente por la época electoral que estamos vigentemente, donde muchos de los que son candidatos a senador, diputado, muchos de los legisladores están buscando repetir en su curul, o incluso algunos diputados aspirando a senador. Y eso hace que muchas veces se ausenten dentro de las sesiones y hacen de que no haya el quórum suficiente para conocer las iniciativas pendientes en el hemiciclo. Gracias a Félix Novaiciano. Un aplauso a esta dama hermosa, de una hermosa y de una sensibilidad que supera hasta la propia palabra. Creo que cuando esa palabra la buscaron para incluirla en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Hispánica y Española, sensibilidad salía. Sensibilidad igual Angelita.